Amigos, bienvenidos a una emisión más del Tiempo Deportivo, porque recuerda que el deporte merece un tiempo. Soy servidor José Pablo Andrino, como siempre, para llevarle lo más relevante del deporte nacional como internacional, donde esta vez te traemos lo mejor del béisbol y del fútbol, donde estaremos hablando específicamente de todo el andamiaje de eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Fútbol 2026, como también de selección guatemalteca. Y arrancamos con lo que dejó el béisbol, y es que se jugaba el juego de las estrellas entre el equipo de la Nacional contra la Liga Americana, donde la Liga Nacional se terminó imponiendo 7-6 sobre la Liga Americana. Mientras que en el ámbito también se desarrolla en este mismo deporte en los Estados Unidos, en la MLB, el concurso de home run es muy particular, muy famoso. Quien se lleva este premio y fue Carl Reid, convirtiéndose el primer receptor ambidiestro en ganar esta competición, jugador que pertenece a las filas de los Mariners. Y ahora nos trasladamos a lo que es el fútbol, y que es mejor que empezar ya hablando de eliminatorias mundialistas, del cual estará jugándose ya el próximo año. Entonces poquito a poquito se van definiendo en los continentes, y vamos a hablar ahorita del continente africano, y empezamos con el grupo A, en el cual está comandado por la selección de Egipto con 20 unidades. De ahí le seguiría en segundo lugar Burkina Faso con 15, de ahí Sierra Leona con 12 unidades en la tercera posición, de ahí Guinea-Bissau en la cuarta posición con 10 unidades, de ahí Etiopía en la quinta posición con 6 unidades, y en el fondo de la tabla Djibouti con 1 unidad. Ahora vamos al grupo B, el cual está comandado por Senegal con 18 unidades, ahí le sigue el Congo con 16, de ahí Sudán con 12, Togo en la cuarta posición con 7, de ahí Mauritania en la quinta posición con 6, y en el fondo de la tabla Sudán del Sur. Ahora nos trasladamos al grupo C, el cual está comandado por la selección de Sudáfrica con 17 unidades. De ahí Benín en la segunda posición con 14 puntos. De ahí Nigeria en la tercera posición con 11 unidades, igual que en la cuarta posición con Ruanda con la misma cantidad de puntos. De ahí le sigue Lesoto con 6 unidades, y en el fondo de la tabla Zimbabue con 4 unidades. Ahora nos trasladamos al grupo D, el cual está comandado por la selección de Cabo Verde con 19 unidades. De ahí estaría en segundo lugar Camerún con 15 unidades. De ahí le sigue Libia con 14 unidades en la tercera posición. De ahí le sigue Angola en la cuarta posición con 10 unidades. Mauritius con 5 unidades en la quinta posición, y en el fondo de la tabla Finlandia con 2 unidades. Trasladamos al grupo E, donde está el primer clasificado del continente africano rumbo al Mundial 2026, que es Marruecos con 18 puntos. De ahí le sigue en segundo lugar Tanzania con 10 unidades, de ahí Nigeria con 9 unidades, de ahí Zambia con 6 unidades en la cuarta posición, y República del Congo en la quinta posición con 1 punto. Y en el fondo de la tabla Trinea sin unidades. Ahora nos trasladamos al grupo F, donde lo comanda la selección de Costa de Marfil con 20 unidades, segundo lugar Gabón con 19 unidades, de ahí un poquito atrás Gambia con 10 unidades, de ahí Burundi con la misma cantidad de puntos en la cuarta posición, de ahí quinto Kenia con 9 unidades, y en el fondo de la tabla Seychelles sin unidades. Y ahora vamos al grupo G, donde está comandado por la selección de Argelia con 19 unidades. De ahí le sigue en segundo lugar la selección de Uganda con 15 unidades, las mismas que Mozambique en la tercera posición. De ahí le sigue Guinea con 11 unidades, de ahí Botswana con 9 en la quinta posición, y en el fondo de la tabla estaría la selección de Somalia con 1 unidad. Ahora nos vamos al grupo H, donde tenemos al segundo clasificado del continente africano rumbo al Mundial 2026, que es Túnez con 22 unidades.
De ahí le sigue en segundo lugar Namibia con 15 unidades, de ahí tercero Liberia con 11 unidades, de ahí Malawi en la cuarta posición con 10, los mismos que Guinea Ecuatorial, y en el fondo de la tabla Santo Tomás y Príncipe sin unidades. Y ahora nos vamos al último grupo, el grupo I, donde está comandado por la selección de Ghana con 19 unidades, segundo lugar Madagascar con 16, tercero Chamorros con 15, de ahí cuarto Mali con 12, de ahí quinto República Centroafricana con 5 y en el fondo de la tabla Chad con una unidad. Cabe resaltar que cada primer lugar de cada grupo clasifica directo al mundial. Ahora, ¿qué pasa con el segundo lugar? El segundo lugar de cada grupo jugará una quinta ronda y de esa quinta ronda avanzará un equipo para jugar el repechaje que se jugará en México, en Monterrey y en Guadalajara. Y cabe resaltar que todavía hay grupos donde incluso los de más abajo pueden meterse directo al mundial, como también pueden meterse al repechaje. Así que a ver qué pasa en estas últimas jornadas, donde ya en octubre se tiene que definir en este mes que viene ya quiénes son los clasificados directos al mundial, como también los que juegan esa quinta ronda para ver ya definir en noviembre quiénes son los que van al repechaje. Y con esto concluimos lo que es el continente africano. Y ahora nos trasladamos al continente americano y nos vamos a la región de CONCACAF, donde se está jugando también las eliminatorias. Aquí está dividido en 3 grupos y vamos a empezar con el grupo A, el cual está comandado por la selección de Surinam con 4 unidades, le sigue en el segundo lugar El Salvador con 3 unidades, de ahí Panamá con 2 y en el fondo de la tabla Guatemala con 1 unidad. Y nos vamos ahora al grupo B, donde está comandado por la selección de Jamaica con 6 unidades, de Curazao con 4 unidades, de ahí Trinidad y Tobago con 1 punto y en el fondo de la tabla Bermudas sin unidades. Ahora nos vamos al grupo C, donde está comandado por Honduras con 4 unidades, de ahí le sigue Costa Rica con 2, los mismos que Haití, y en el fondo de la tabla Nicaragua con 1 unidad. Cabe mencionar que cada primero del grupo clasifica directo al mundial, pero hay que recordar que también los 2 mejores segundos clasifican al repechaje que se jugará en Monterrey, en Guadalajara, en suelo mexicano. En este mes de octubre se van a ir definiendo poco a poco los grupos, donde me parece que hasta ahorita la más perfilada es la selección de Jamaica, y de ahí la verdad que los grupos bastante peleados para ver quién se clasifica a esta cita mundialista y quiénes se van a la repesca. Y con esto cerramos lo que es el área de CONCACAF. Y ahora nos trasladamos a hablar de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 del viejo continente, empezando por el grupo A, el cual lo comanda la selección de Eslovaquia con 6 unidades. En la segunda posición y en la tercera posición, tanto Irlanda del Norte como Alemania igualados a 3 unidades, mientras que la selección de Luxemburgo en el fondo de la tabla con 0 unidades. Ahora nos vamos al grupo B, el cual está comandado por Suiza con 6 unidades, de ahí le sigue Kosovo con 3 unidades y en la tercera y cuarta casilla igualados a 1 unidad Suecia y Eslovenia. Ahora nos vamos al grupo C, el cual lo comanda la selección de Dinamarca con 4 unidades, de ahí le sigue en segundo lugar Escocia con la misma cantidad de puntos, de ahí le sigue Grecia en el tercer lugar con 3 unidades y Bielorrusia en el fondo de la tabla sin unidad. Ahora vamos al grupo D, el cual está comandado por la selección de Francia con 6 unidades, de ahí le sigue Islandia con 3 puntos, de ahí Ucrania, los mismos que Azerbaiyán en la tercera y cuarta casilla. Y ahora hablamos del grupo E, el cual está comandado por la selección de España con 6 unidades, de ahí le sigue el segundo Georgia con 3 unidades, las mismas que tiene en la tercera posición la selección de Turquía, y en el fondo de la tabla Bulgaria sin unidades. Ahora nos trasladamos al grupo F, el cual está liderado por la selección de Portugal con 6 unidades, de ahí le sigue Armenia con 3 unidades,
De ahí en la tercera posición, Hungría e Irlanda también, que está en la cuarta posición, empatados a una unidad. Ahora nos trasladamos al grupo G, el cual está comandado por la selección de Países Bajos con 10 unidades, las mismas en el segundo puesto, como podrán ver, con Polonia con la misma cantidad de puntos. De ahí le sigue Finlandia a 3 puntos con 7 unidades. De ahí le sigue Lituania en la cuarta posición con 3 unidades, un poquito más alejada. Y más alejada todavía Malta en el fondo de la tabla con 2 unidades. Y en el grupo H está comandado por Bosnia y Herzegovina con las mismas unidades en la segunda posición, Austria con 12, de ahí le seguiría tercero Rumania con 7 unidades, de ahí Chipre con 4 en la cuarta posición y en el fondo de la tabla San Marino sin unidades. Y ahora nos pasamos al grupo I, el cual está comandado por Noruega con 15 unidades, seguido por Italia con 9, las mismas que Israel. Y de ahí en la cuarta posición Estonia con 3 unidades y en el fondo de la tabla Moldavia sin unidades. Ahora nos trasladamos al grupo J, el cual lo comanda la selección de Macedonia del Norte con 11 unidades. De ahí en la segunda y tercera posición empatados en puntos con 10 unidades tanto Bélgica como la selección de Gales. Es Kazajistán con 3 unidades en la cuarta posición y en el fondo de la tabla Liechtenstein con 0 unidades. Ahora nos trasladamos al grupo K, el cual lo comanda Inglaterra con 15 unidades, de ahí le sigue Albania con 8 en la segunda posición, de ahí le sigue Serbia en la tercera posición con 7 unidades, de ahí le sigue Letonia en la cuarta posición con 4 unidades y Andorra sin unidades en el fondo de la tabla. Ahora nos vamos al último grupo donde está el grupo L, el cual lo comanda la selección de Croacia con 12 puntos, las mismas unidades que República Checa. De ahí le sigue Islas Feroe en la tercera posición con 6 unidades, las mismas en la cuarta posición que Montenegro con 6 unidades. Y en el fondo de la tabla Gibraltar con 0 unidades. Cabe resaltar que en estas eliminatorias europeas cada primero de cada grupo se clasifica directo al mundial, mientras que los segundos lugares juegan un repechaje para ver quién se clasifica al mundial 2026. Cabe resaltar que este es el único continente que no juega las eliminatorias que se jugarán en México, en Monterrey, en Guadalajara, sino que ellos juegan entre ellos mismos ese repechaje para buscar uno de los boletos que otorgará Europa en esta cita mundialista. Con esto cerramos lo que es este fútbol europeo de eliminatorias. Y ahora que hemos repasado un poquito las diferentes eliminatorias, tanto de Europa, de CONCACAF, de África, vamos a hablar un poquito de cómo es que poco a poco se van sellando algunos clasificados a las citas mundialistas. Entre ellos te vamos a hablar de los clasificados directos al Mundial 2026, obviamente los anfitriones en el área de CONCACAF, Estados Unidos, México y Canadá. Ahora en el área de Asia, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Ahora por el área de África ya tenemos a 2 clasificados, que son las selecciones de Túnez y Marruecos, mientras que Oceanía, la única selección, sería la selección de Nueva Zelanda. También para hablar un poquito de eliminatorias de CONMEBOL, cabe resaltar que la única continente que ya cerró todos sus clasificados directos al mundial ha sido la CONMEBOL, que ya cerró su sonda de clasificación, solo a ver quién es ese séptimo, si logra clasificar la selección de Bolivia, ya que se metió en la séptima posición. Cabe mencionar que con el aumento del equipo el formato cambió. Recordemos que antes se clasificaban 4 equipos directos al mundial y el quinto jugaba lo que era un repechaje. Entonces vamos a repasar qué hubiera pasado en un caso simultáneo que hubiera sido con el formato anterior. Se hubiera clasificado en el primer lugar Argentina con 49 unidades, en la segunda posición Ecuador con 45 unidades, tercero Colombia con 41 y Uruguay en la cuarta posición con 36 unidades
y el que hubiera jugado el repechaje es Brasil con 32 unidades. Pero con este nuevo formato no solo clasificó Brasil, sino que también se clasificó la selección de Paraguay, clasificándose con 31 puntos. Y de ahí en la séptima posición Bolivia, que jugará el repechaje con 29 unidades. De ahí le siguió Venezuela, que se quedó fuera con 27, de ahí Perú con 25 y Chile con 23. Fueron estas selecciones de Venezuela y Perú y Chile que quedaron totalmente fuera, sin aspiraciones de clasificarse a la cita mundialista 2026. Y ahora hablando un poquito para continuar hablando de los repechajes, hay ya 2 equipos confirmados, tanto la selección representativa de Oceanía, de Nueva Caledonia, y también, como bien lo decía cuando hablábamos de Sudamérica, que la selección de Bolivia también ya está clasificada. Todavía falta esperar los 2 boletos de CONCACAF, falta esperar ese cupo de la selección de África, falta esperar también el cupo de la selección de Asia. Es lo que sucede con estas eliminatorias, con lo que falta de estos meses de octubre y noviembre, y en marzo que se jugará el repechaje en Monterrey y Guadalajara. Y ahora vamos a hablar un poquito del panorama de cómo está la situación del balompié guatemalteco en estas eliminatorias mundialistas. Ya hemos hablado de quiénes son los clasificados al mundial, ya hemos hablado un poquito de cómo va el panorama en Europa, cómo va en África, cómo va en Asia, en todo el mundo, literalmente, cómo va avanzando un poquito. Pero también no podemos olvidar a nuestra bella selección guatemalteca para hablar un poquito de cómo está el panorama. Recordemos que Guatemala en estas eliminatorias solo ha cosechado un punto, ese empate que se logró de visita contra la selección de Panamá, y la derrota que tuvimos aquí en casa ante la selección de El Salvador. Y ante esas cuestiones que sucedieron en el Cementos Progreso tras la derrota de El Salvador y cómo se jugó en el Rommel Fernández, ahora todo parece indicar que ya no será el estadio Cementos Progreso el que albergará estos compromisos, que se jugarán en el mes de noviembre. Cabe resaltar que en el mes de octubre salimos tanto a Surinam como a El Salvador para jugar la tercera y cuarta jornada, para ya en los últimos 2 partidos jugar en el estadio del Trébol. Solo faltaría ver detalles, prácticamente que CONCACAF dé la aval, y que lo único que también es cómo se va a manejar el tema de la lotería para que no vuelva de los boletos, para que no vuelva a pasar lo que sucedió en este mes de septiembre. Así que hasta el momento así está la situación de la selección guatemalteca, que todo apunta que es el estadio del Trébol en el cual se va a jugar estas eliminatorias en casa, y de ahí donde enfrentaremos a la selección de Surinam y a la selección de Panamá, que vienen acá a Guatemala para cerrar las eliminatorias y soñar en grande con clasificarse a esta cita mundialista. Bueno, así que amigos, ha sido un placer llevarte toda esta información deportiva del deporte nacional e internacional. A mí es un gusto, soy Servier José Palandrino. Como siempre, cualquier anécdota, qué es lo que piensas que se lleve en el estadio del Trébol, piensas que se debe hacer mejor en el Cementos Progreso, cómo está el manejo de los boletos, cómo se va a manejar esa situación, qué es lo que va a pasar con las otras confederaciones. Así que a esto y mucho más en la página del Tiempo Deportivo, y no te pierdas estos resúmenes porque te traemos cada detalle de lo que suceda al final de los meses de octubre. Te estaremos contando qué es lo que sucede, y también en el mes de noviembre para ir viendo cómo se va definiendo esto ya de cara a esta cita mundialista 2026. Para mí ha sido un placer y un gusto llevarte la información del deporte, porque recuerda que el deporte merece un tiempo. Soy José Palandrino. Nos vemos hasta la próxima.